aquí en Uno más Uno y ahora vamos a iniciar nuestra entrevista central. Conversaremos con Gianluca Agrippa, quien es embajador de la Unión Europea en República Dominicana, jefe de delegación, una persona que además ya tiene un buen tiempo viviendo y trabajando en América 4 años. Latina. Sí, en Aquí. América Latina antes, había estado también en el PNUD y viene de África, ¿verdad? Viene de África, entonces para República Dominicana. Muy bien. Entonces, embajador, tal vez sería importante que inicie contándonos un poco las prioridades de esa cooperación europea en este momento con República Dominicana. Bueno, antes que todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. La Unión Europea apoya todos los esfuerzos de desarrollo de la República Dominicana desde hace ya 30 años. Y en estos años hay algunos temas que ha venido apoyando de manera continua y que hasta la fecha todavía ha apoyado. Por ejemplo, toda la reforma de la administración pública. Es algo que en los últimos 20 años ha sido apoyada por la Unión Europea, así como de las finanzas públicas. Y otros campos han sido, por ejemplo, lo del desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Esto también al interior del acuerdo que tenemos del EPA con la República Dominicana y con el CARIFORO desde 2008, que ha permitido un incremento importante del flujo de comercio desde hacia la Unión Europea, y también un programa binacional entre República Dominicana y Haití, para mencionar también el programa a favor del manejo de desastres, de riesgo de desastre. Hay varias áreas donde estamos continuando a apoyar la República Dominicana. Las relaciones comerciales bilaterales, ¿cómo andan? Tengo entendido que Europa se ha convertido en un destino importante de muchas de nuestras exportaciones, sobre todo las de origen agrícola, banano, cacao. ¿Cómo anda eso y la balanza comercial? Bueno, ha crecido las exportaciones han crecido casi del 100% desde 2008 hasta la fecha. Y también de la importación más del 100%. Las exportaciones al comienzo eran más bien productos, como dice usted, del agropecuario, pero con el tiempo se han convertido más ahora en productos manufacturados. Por ejemplo, sobre todo en periodos de pandemia, la República Dominicana ha exportado mucho más equipos médicos de lo que hacía anteriormente. Por lo tanto, cuando era un 55% de agropecuario las exportaciones, ahora se ha convertido en 45%, algo así. ¿No? Y por lo que se refiere a los productos agropecuarios, se trata de penetrar nichos de mercado donde hay una plusvalencia. Por ejemplo, lo que es el banano orgánico o el cacao orgánico, que hace del producto dominicano algo de distinto, de más sofisticado que el productos similares importados de otros países. Por lo tanto, ha ido, si queremos, subiendo la escalera del valor comercial de lo que exporta. Y en términos económicos, ¿a cuánto está ascendiendo ahora mismo esa balanza? Estamos hablando de más de 2.000 millones de euros de comercio. El desequilibrio sigue siendo alto. No es tanto alto, porque si uno después incluye también los servicios, por ejemplo el turismo, entonces la cosa se reequilibra mucho más. Pero uno tiene que considerar que, por ejemplo, lo que se importa de Europa son maquinaria. Entonces, son bienes que vienen utilizados después para la industria. O, por ejemplo, los vagones de la metropolitana fueron importados de Europa. Esto, por ejemplo, que cuenta mucho, por supuesto, un vagón y las exportaciones de banano. Uno tiene que exportar mucho banano para poder equilibrar con. Pero son importaciones que no compiten con productos locales. Ustedes, la Unión Europea es para la República Dominicana importante en cuanto a fuente de financiamiento para muchos proyectos, tanto reembolsables como no reembolsables. ¿Cómo anda eso? La República Dominicana siempre ha sido un país para nosotros muy interesante, porque sabe utilizar bien los fondos, en nuestro caso no reembolsables, en el sentido que lo sabe utilizar, porque hay otros países que no llegan a utilizarlo todo y lo sabe utilizar bien.
Lo digo siempre que cuando llegué al país me encontré con personas que decían, yo participé a un proyecto o fui beneficiario de un proyecto en los años 2000. Entonces después, 17 años, todavía se acordaban del proyecto que le había impactado, etc. Y esto creo que es la mejor manera de poder utilizar los fondos, que al final son fondos de los contribuyentes europeos. ¿De qué monto estamos hablando y qué tipo de proyectos se están implementando con fondos no reembolsables? Bueno, las áreas son las áreas que mencionaba antes. El monto hemos llegado a más de 1.000 millones de euros en estos 30 años, del cual uno puede, los últimos años, más o menos alrededor de 20 millones de euros, por proyectos de varios tipos. También tenemos algunos mecanismos de proyectos que con fondos reembolsables se apalancan fondos no reembolsables, se hacen esos fondos no reembolsables más apetibles para la República Dominicana. Y también este tipo de contribución que estamos realizando. Y en el caso de la administración pública que usted señalaba, sí. Ahora mismo también uno de los que están trabajando, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué proyectos están llevando? Por ejemplo, ahora también con mecanismo que se llama apoyo presupuestario, que significa que cuando el nivel de un país es suficientemente desarrollado, en cambio de proporcionar asistencia técnica, hay un acuerdo entre el país receptor y la Unión Europea para llegar a algunos objetivos, se establecen conjuntamente. Entonces, lo que hace la Unión Europea es que cuando estos objetivos se realizan, entonces hay esta transferencia de fondos que le permite de compensar por los gastos de haber llegado a estas. Eso es el apoyo presupuestario. Y en el caso de la República Dominicana en este momento es la reforma a nivel de administración municipal. Sí, porque, por ejemplo, sabemos que una de las lagunas es el hecho que cada nueva administración municipal era completamente nueva también a nivel de servicio administrativo, que cambiaban completamente. Entonces, la idea ahora de establecer una carrera municipal de manera que haya funcionarios municipales que puedan apoyar, no importa quién va a ser el alcalde de qué partido sucesivamente. Por lo tanto, también de depoliticizar, y esto también va a ayudar a la lucha contra la corrupción. La agenda internacional, el tema de la corrupción está en primer plano. La Unión Europea ha hecho esfuerzos en ese sentido. ¿Cómo se ve lo que se está haciendo ahora en República Dominicana en materia de lucha contra la corrupción? Excelente, porque la corrupción es un precio, un costo para toda la población, sobre todo para la gente más vulnerable que sin saberlo está pagando un costo por esto. Por lo tanto, el esfuerzo, el entusiasmo que está poniendo esta administración del presidente Abinader para luchar contra la corrupción y la impunidad, porque una cosa es la corrupción y otra cosa también las consecuencias, es una cosa que naturalmente va a hacer más atractivo el país también para la inversión extranjera. Cuando uno sabe como inversor que puede venir aquí, tiene la certidumbre del Estado de Derecho. Ahora, bien, después de la política, de la voluntad política de realizarlo, por supuesto hay todo un sistema después que cambiar, y esto no se cambia de un día para otro. Eso necesita un periodo y mucho esfuerzo, no solo de parte de la cúpula del gobierno, pero de cada quien de nosotros, porque todos nosotros tenemos que cambiar un poquito el chip en cualquier cosa que incluya de manera implícita una corrupción. Cualquier acto que se haga de pasar enfrente a la cola o cualquier otro pagando un soborno, esto es corrupción, no importa que sea mínima. Por lo tanto, es toda una cultura que tiene que permear y que me parece que los pasos fueron dados y toda la población, todos nosotros tenemos que contribuir con esto. Señor embajador, el mundo no es tan justo como uno quisiera que fuera, y eso ha quedado muy develado ahora con la pandemia y la respuesta que ha dado el mundo. Virtualmente los países más ricos ignoraron a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de nuestra región, y utilizaron la vacuna primero para ellos y si sobra para el resto del mundo.
Eso por un lado, y por otro vimos que los gobiernos tenían muy poca capacidad para intervenir y cambiar esa situación. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿No debería esto significar un momento clave para reflexionar sobre la necesidad de reorientar el mundo? Bueno, esta pandemia creo que nos ha enseñado muchas cosas que espero que estas lecciones puedan ser puestas en práctica, que no volvamos a la situación anterior como si nada hubiera pasado. Por esto cuando uno dice volver a la normalidad, bueno, tiene que ser una nueva normalidad, no puede ser la vieja normalidad. Y una de estas cosas es que hay unos organismos internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que ha sido utilísima pero necesita algunos cambios. Por lo que se refiere a los países de la Unión Europea, los países europeos, como sabe, después de China fueron los primeros a ser atacados por este virus. Y la primera reacción fue una reacción bastante humana de encerrarse entre cada quien en lo suyo, intentar de protegerse como si esto fuera posible. Cuando nos dimos cuenta que esto no era posible, que no era de interés, desde ya al comienzo que empezamos a luchar para una situación que no fuera una situación nacional o plurinacional, más que fuera una situación multinacional. Y por lo tanto nosotros nos hicimos aliados de la OMS inmediatamente para invertimos en lo que es el COVAX, que es un sistema mundial para desarrollar, investigar, desarrollar vacunas. Y que ha servido para pocas cosas. Usted le iba a preguntar que si usted siente que ha servido el COVAX. Nosotros aquí tenemos la sensación de que ha fracasado. Bueno, yo creo que uno tiene siempre que pensar la alternativa. Hubiera sido mejor que cada quien lo hubiera hecho por su lado. Nosotros consideramos que no. Nosotros consideramos la propuesta era correcta. Pero no se pudo implementar. Hemos invertido 2.500 millones de euros en el COVAX y la producción no ha estado de la vacuna, no ha estado a nivel de que uno hubiera esperado. Nosotros en Europa hemos sufrido, si quiere, como han sufrido aquí en República Dominicana, pero con una exposición mayor. Si usted considera que hasta hace poco, por ejemplo, en mi país natal, en Italia, hasta un par de semanas morían cada día 500 personas por día, cosa que hubiera sido la equivalente aquí, para hacer una proporción de población, hubiera sido equivalente a 90 personas que murieran cada día por un periodo que fue de octubre hasta abril. Esto es impactar. Miraba hoy en el periódico que un muerto es muerto demasiado. Pero ayer fueron 4 muertos. Imagínense de 4 a 90 qué impacto puede tener. Y a pesar de esto, la Unión Europea ha exportado vacuna al mismo nivel de lo que ha utilizado al interior. Por lo tanto, de parte de la Unión Europea hemos hecho, repito, más de 200 millones de dosis se han exportado en todos los países, incluyendo Pero la República justamente Dominicana. Los 2 países grandes, fuertes, poderosos, que no están en la Unión Europea, Estados Unidos e Inglaterra, fueron los primeros en tener vacunas y la usaron para ellos y se olvidaron de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Además, el presidente de los Estados Unidos llegó a retirarse de la OMS y hacer lo que él entendía que era mejor. A eso que me refiero, como el mundo, porque se supone que si hemos creado organismos internacionales es para respetarlo y para que sirvan al desarrollo de la humanidad. ¿Cómo todo esto revela lo injusto del modelo económico predominante en el mundo? No le parece. No, yo hablo para... la Unión Europea tuvo que rebelarse. Yo hablo para pero la Unión Europea se rebeló. Nosotros hicimos lo que consideramos que era lo correcto, porque hasta cuando hay personas hasta cuando el virus se circula en el mundo, no estamos protegidos tampoco en Europa. Por lo tanto, consideramos que no hay otra solución que la vacuna se masifique y que todos lleguen a vacunarse. Y creo que también los demás lo van a apreciar y van a llegar al mismo entendimiento. Usted al principio mencionaba también Haití. Quiero saber qué mirada tiene a cómo están marchando ahora mismo las relaciones dominico-haitianas y también si están haciendo algún programa o proyecto que contemple ese fortalecimiento. Bueno,
de nuevo, con este gobierno creo que hubo un acercamiento en el sentido que uno puede tener diferencia, pero la diferencia se tiene que solucionar a través del diálogo. No hay otra forma sostenible que el diálogo. Por lo tanto, que se establecieron inmediatamente buenas relaciones entre los dos presidentes y se estableció también una agenda de puntos a solucionar. Y creo que también en el asunto reciente de desacuerdo sobre el uso de las aguas del río Masacre, se escogió la mejor manera, que no es lanzarse de un lado y de otro anatema, o es encontrarse y dialogar y ver de encontrar una solución. Y por esto nosotros apoyamos absolutamente como Unión Europea, porque lo hemos hecho también al interior de los 27 países. En Haití hay dos procesos en marcha igualmente interesantes. Uno, plebiscito para modificar la Constitución. Y por otro lado, las elecciones. Hay una crisis en Haití, una confrontación entre la oposición y el gobierno. ¿Cuál es la mirada de la Unión Europea a ese tema? Que dicho sea de paso, en Haití hay un sentimiento muy alto anti-comunidad internacional. Nosotros no estamos ahí para dar recetas o para imponer alguna. Nosotros estamos ahí para apoyar de nuevo el diálogo al interior. Lo importante es que sea una solución haitiana, porque nadie puede venir de afuera, no sería nunca aceptada y no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es permitir o animar o sostener el diálogo entre las partes para que encuentre una solución. A veces también es interesante hablar con un tercero para tener otras ideas y ver si hay, cuando uno está demasiado enfocado en una posición, para ver si hay otra manera de encontrar situaciones. Por lo tanto, en esto nosotros apoyamos el diálogo. Pero también ¿qué lo piensa hacemos sobre el proceso electoral? ¿Usted cree que van a ocurrir las elecciones? Bueno, la oposición pedía que no se celebraran, sino que se produjera una sustitución del gobierno, que lo consideran ilegal. Pero están fijadas las fechas de las elecciones, y lo de la modificación a la Constitución igual. Es una modificación al asesor del gobierno. Bueno, usted sabe que el problema de la actual Constitución haitiana es que no produce una mayoría que pueda dar gobierno después que puedan quedarse toda la legislatura. Por lo tanto, es un poquito un problema circular. Se tiene que cambiar la Constitución para poder llegar a las elecciones. Pero entonces es un problema un poquito circular. La solución, repito, está en las manos de los haitianos. Tienen ellos que encontrar, no pueden esperar que venga de afuera. Qué buena esta posición, ¿verdad? Muy bien, y se nos ha terminado el tiempo, señor embajador. Muchísimas gracias por su comparecencia. Gracias a usted. Muy amable. Cada vez que lo invitamos viene. Bueno, sobre todo el mes de Europa, con mucho gusto. Sí, si usted quiere brevemente, puede... Sí. Ajá. Bueno, nada, el 9 de mayo es el Día de Europa, entonces todo este mes hemos tenido varios tipos de actividades para celebrarlo. Y también en la red hemos tenido las Olimpiadas Interuniversitarias que siguen. Muchas gracias por esta invitación también, que la embarcamos dentro de estas actividades. Hemos tenido el Festival Lírico, ¿no?, del Caribe, hemos tenido el cine, Eurocine Bajo las Estrellas, y vamos a tener otras actividades para celebrar conjuntamente con nuestros amigos dominicanos el mes de Europa. Aquí quedamos sus órdenes. Sí. Gracias, muy Este amable. espacio es suyo. Vamos a la pausa y regresamos ya con nuestro economista de cabecera, Antonio Siriaco.